A huevo, ya viene aquí la bandita. Estamos más adentrados a la bahía, bandita. Aceptaron el reto y vivieron la experiencia. Los invitamos aquí en la Torre Salvavidas del Muelle Público de Puerto Marqués. Pero para poder remar en dirección hacia el frente, ingresas la paleta desde la punta hacia atrás para avanzar. De la punta hacia atrás. Y wow, que es una experiencia increíble, la neta. Majagua son estos arbolitos que están aquí, miren, que son chaparritos y son bastante frondosos. Miren, banda, estamos aquí con nuestro compa Jorge de Acaventuras. Acaventuras Vlogs. Nuestro compa de Soy David. ¿Qué onda, bandita? Aquí estamos en playa de Puerto Marqués. Andamos disfrutando de una aventura nadando en paddleboard. ¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo videíto, bandita. El día de hoy nos encontramos en la bahía de Puerto Marqués, aquí a mis espaldas, porque el día de hoy, bandita, vamos a kayakear un poquito. Bueno, yo traigo mi kayak, pero acá los camaradas van a andar en tablita. Nos encontramos aquí con los amigos de Muelle PM, porque nos invitaron pues a hacer un recorrido aquí en la bahía, ahorita en esta mañana tan fresquecita, aquí en Acapulquito. Bueno, la bahía de Puerto Marqués, para el que no sepa, pues también es parte de Acapulquito y es una bahía también bastante bonita, con mucha historia. Y pues bueno, ya estamos aquí preparando todas las cositas. Ya traigo aquí, miren, mi chaleco salvavidas, porque la seguridad es primero. Se ve que va a estar muy bueno. Pues la mañana está bastante despejadita. Ya va saliendo acá enfrente de mí el solecito. Se ve que esto se va a poner bastante sabrosito. Estoy bastante emocionado de esta aventura en el agua aquí en la bahía de Puerto Marqués. Miren, pues ya estamos aquí arreglando todo. Ya están ahí las tablitas. Ya todo listo. Watchen. Las tablas que van a llevar acá los compas para salir de este lado, supongo, hacia la bahía. Va a estar chida la aventurita. Y miren, acá ya saliendo el solecito, el agüita que quién sabe cómo esté, ahorita la vamos a tocar. Y wow, nos espera una buena aventura. Quién sabe qué tanto dura el recorrido, pero pues a ver qué tal. Miren, banda, como muchos saben, pues aquí en Acapulquito ocurrió hace un poquito más de un año, pues el huracán Otis. Y recientemente, hace unos meses, el huracán John. Y yo no había venido a esta parte, pero miren cómo pues quedaron algunos restaurantes. Por ejemplo, ese que estoy ahí apuntándoles, ese que está ahí, miren cómo pues, prácticamente pues ya quedó destruido, ¿no? Cómo está de chueco ya cayéndose. De este lado, miren ahí esa terracita también cómo está. Por allá también, y se digan, no sé si alcancen a apreciar cómo pues se hundieron esos restaurantes y prácticamente pues ya no hay playa aquí en lo que es Puerto Marqués. Guachen hasta donde llega ya el mar. Prácticamente pues, ya no hay playa aquí en Puerto Marqués, pero hay servicio, ya hay varios restaurantes que están abiertos y pueden venir aquí pues a pasar un buen rato bastante agradable, bandita. Lo que nos comenta nuestro amigo Said del Muelle, va a ser un recorrido aproximadamente de hora y media, 2 horas más o menos, remando. Va a estar bueno porque, pues la neta, dice él que hay muchas personas pues, que no aguantan las 2 horas o 2 horas y media, que es lo máximo del recorrido, porque la verdad, pues sí es un esfuerzo bastante pues grande, ¿no? Estar remando y los que van en tabla, pues mantener el equilibrio y aparte, pues ir remando, ¿no? Sí es un esfuerzo bastante grande el que debes de hacer y por eso pues muchos dicen que no aguantan. Yo afortunadamente voy a ir, mira, sentadito en mi kayak, más que nada por el equipo, pero pues bueno, me gusta a mí andar en kayak y lo disfruto y pues prácticamente esta es la segunda vez que lo voy a usar, entonces nos invitaron y dije no, yo voy en mi kayak para aprovecharlo al máximo, porque baratos no están, entonces dije no, tengo que aprovechar. También nos comenta nuestro amigo Said que es muy importante de que los recorridos no pasen de las 12:30 del día, porque a esa hora pues el oleaje, el viento empieza pues a crecer y es un poquito más complicado pues andar allá en la bahía remando, ¿no? Por eso recomienda pues máximo que empiecen a las 10:30 para que terminen aproximadamente 12:30, ¿no? Entonces, un dato importante por si ustedes son aventureros y quieren venir por su propia cuenta, pues andar recorriendo aquí la bahía de Puerto Marqués, tomen en cuenta ese dato bastante importante porque primero la seguridad, bandita, muy importante. Así que pues nada, bandita, ya yo creo que en un ratito ya salimos.
Así que esta aventura va a estar buena, no se la pierdan, ¿eh? Ah, y antes de iniciar, pues ya saben, si son nuevos, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan mis próximas aventuras. Ahora sí, vámonos, no se lo pierdan, va a estar chido. Ok amigos, este es el remo para la paddleboard. Consta de una sola paleta. Para poder remar tenemos que sujetarlo de la mitad y empuñarlo del mango. Puedes iniciar remando sentado, hincado, como te vayas acomodando. Ya que agarres un poquito más de equilibrio y experiencia, te voy a enseñar a parar. Pero para poder remar en dirección hacia el frente, ingresas la paleta desde la punta hacia atrás para avanzar. Haces cambio de brazos. Importante cambio de brazos. Para avanzar de manera recta tienes que hacerlo 1 y 1, 2 y 2 o 3 y 3, como te vayas acomodando, ¿va? La curvatura debe de ir hacia atrás. Y para girar a la derecha o a la izquierda, simplemente metes tu paleta y empujas el agua, viras a la izquierda, metes tu paleta, empujas el agua, viras al agua. Bueno, bandita, pues vamos a empezar ya con la aventura. Ya nos vamos a meter al agua después de que nuestro amigo Said nos dio algunas indicaciones. Pues vamos a empezar ya con la aventura. Va a estar bueno esto, va a estar bueno. Oh. Sí, sí, también. Ahí vamos, ahí vamos. Ay, cabrón. Oh. ¡Vámonos! Pues empieza la aventura, bandita. Ya estamos adentro de la bahía de Puerto Marqués. La neta, bandita, les quiero decir que esta es una de tantas de las actividades que pueden hacer aquí en Acapulquito. Pues ya saben que en la bahía de Santa Lucía, por ejemplo, pues que están que las motos acuáticas, que la banana, que el parachute. Pero por lo que veo aquí también en la bahía de Puerto Marqués, pues miren, está esta bonita actividad de las tablitas. Por lo que nos comenta nuestro amigo Said, pues también hay motos acuáticas en renta, está lo de la banana también. Y qué chingón, la neta, qué bonito que en Acapulquito hay este tipo de actividades. Así que, pues ya saben, vengan a Acapulquito a disfrutar de estas actividades. Va a estar chingoncísima la aventurita y esto recién empieza, banda. A huevo, ya viene aquí la bandita. Estamos más adentrados a la bahía, bandita. Watchen, miren. Chingón. Vamos bien, no, van bien. No, pues así pasa, primero tienen que agarrar ritmo. Nos comentan, bandita, que ahorita vamos a la playita Miguel Alemán, que es parte de la ruta Pichilingue. Nos comenta nuestro amigo Said. Vamos a disfrutar un poquito de esa playa Miguel Alemán. La neta, les soy franco, yo nunca había pues venido a estas playitas acá, pues se puede decir de difícil acceso. No cualquiera puede venir a disfrutar de esas playitas. Sí he venido aquí a Puerto Marqués, pero nada más. Esto es nuevo para mí. Estas playitas, conocerlas va a ser, les repito, algo nuevo para mí, va a estar chido. Así que vámonos porque me dejan. Estamos aquí haciendo una pausita, bandita, estamos esperando a la bandita. Ahí vienen ya. Una experiencia increíble ver pues la bahía de Puerto Marqués desde acá adentro y ver la orilla, ¿no? Desde acá otra perspectiva diferente. Algo chido, algo chingón, la neta, que se disfruta. Esto es el alimento del alma, las aventuras que puedes vivir y disfrutar al máximo mientras podamos. Pues miren, bandita, ahorita llegamos aquí a esta playita de Miguel Alemán para hacer un pequeño descanso y para disfrutar un poquito de aquí de esta playita. A lo mejor echarnos un chapuzón ahorita, a ver qué onda. Oigan, miren, les voy a decir un dato que yo no sabía.
y aprendimos hace unos momentos. La playa Majagua, bueno, la playa Majagua aquí en Puerto Marqués está más o menos por donde iniciamos, pero Majagua son estos arbolitos que están aquí, miren, que son chaparritos y son bastante frondosos. Vemos que allá está una familia pues, disfrutando de su sombrita. Y por si no lo sabían, les repito, Majagua es este árbol y por eso recibe así el nombre de Majagua, la playita de allá de Puerto Marqués, muy conocida por cierto. Y pues la neta, estamos aquí disfrutando un poquito de esta parte, esta playita, pues la verdad que por lo que veo es privada del otro lado, pero aquí en esta parte tú puedes llegar como nosotros con tus tablitas, con tu kayak y poder nadar un ratito aquí y se disfruta chido. Miren, manda, estamos aquí con nuestro compa Jorge de Acaventuras. Acaventuras Vlogs. Nuestro compa de Soy David. ¿Qué onda, bandita? Aquí estamos en playa de Puerto Marqués. Andamos disfrutando de una aventura nadando en paddleboard. Ahorita vamos a ir, yo creo que hacia Playa Pichilingue, como les comentaba, hacia allá, y de ahí vamos a atravesar para ir a Playa Majagua. Y se está poniendo bueno, muy bueno, así que a darle, que todavía falta un buen tramo. Mire, mandita, llegamos a Playa Pichilingue. Todo esto es Playa Pichilingue, una zona nice de Acapulco, la verdad. En esta parte en Pichilingue hay casas muy bonitas, muy exóticas. Y por lo regular, pues los que viven aquí pues son personas bastante pudientes, incluso hasta artistas, ¿eh? Hay varios artistas o actores, actrices que viven aquí o tienen, bueno, más bien tienen una casita aquí en Acapulquito. Y guárale, sí está bastante bonito. La verdad nunca había bajado hasta acá o venido hasta acá, hasta Playa Pichilingue. Está muy bonito, está muy tranquilo. Sí, miren, yo no sabía. De hecho, yo pensé que era como una playita privada, pero nos comentan que es una playa pública. Pueden venir aquí también a disfrutar de la playa Pichilingue. La verdad desconozco si existe otro acceso o simplemente en lancha o así como nosotros en paddle o en kayak. Pero está muy bonito, muy tranquilo. Bueno, ya disfrutamos un ratito, bandita, de aquí, más que nada de la vista, aquí en Playa Pichilingue. Así que vamos a darle, a seguirle, porque sinceramente el tramito está bastante larguito, ¿eh? Entonces, les repito, como les dije en un principio, requiere de un gran esfuerzo esta actividad, no solo del kayak como vengo yo, sino que también pues del paddle. Ya más adelantito, no sé si en Playa Majagua, dice nuestro amigo Said que les va a enseñar aquí a la bandita a cómo pararse y mantener el equilibrio. Ahorita, banda, ya vamos como atravesando la bahía, básicamente. Nos dicen que aquí sí requiere más esfuerzo, pues como ya está corriendo el aire, prácticamente la marea te trata de jalar hacia adentro, hacia mar adentro. Entonces aquí sí se requiere más esfuerzo, echarle enjundia, tratar de no descansar, porque si te paras, pues les repito, te va jalando la marea. Entonces sí, aquí con todo, tratar de no descansar para que no te vayas atrasando. Entonces aquí vamos en chinguiza sin descansar para que no haya contratiempos. Está chido, la neta, un buen ejercicio de brazos, ¿eh? Esto sí. Pues mire, mandita, llegamos a lo que es Playa Majagua, que se encuentra de este lado, y de hecho acá si caminan hacia acá pueden encontrar unos petrograbados. De hecho, miren, aquí estoy viendo uno. No lo van a poder apreciar, supongo, pero tenemos un videito en el canal de aquí de los petrograbados de la bahía de Puerto Marqués. Se los dejo acá arribita para que vayan a watcharlo. Les dejo la tarjetita, vayan a ver ese videito. Está muy bonito, muy chido el video. Sinceramente estoy disfrutando bastante esta pequeña aventura, espero que ustedes también. Y bueno, me voy a acercar porque ya la bandita está más hasta allá, así que voy a remarle.
Miren, ya nos acercamos aquí donde estaba la bandita. Nos comenta aquí Said que en esta partecita es donde pues presta a la banda sus visores para que snorkelen un poquito, porque sí está más clarita aquí la agüita. Pero aparte aquí es donde les enseña a ponerse de pie en las tablas. Así que vamos a estar de espectadores, pero está bastante bonito aquí. Miren, no manches, qué bonito, la verdad. Bueno, bandita, pues hasta aquí, hasta lo que es Playa Majagua. Y después de ver los prestograbados, después de ver la técnica para poderte parar en la tabla, pues hasta aquí se termina el recorrido, bandita. Nos aventamos aproximadamente 3 horas, pero porque íbamos tranquilos. Nos comenta nuestro amigo Said que lo hicimos muy bien. Lo hicimos bien porque pues nos aventamos ahora sí que las 2 rutas que él hace, que les repito, una es hacia Playa Pichilingue y la otra es aquí a Playa Majagua. Entonces nos felicitó. Lo hicieron muy bien, dice. Y pues básicamente les repito, pues nos paramos allá en la playa Miguel Alemán y pues tomamos fotitos, estaba grabando la bandita y luego pues venimos descansando tantito. Aquí en Playa Majagua también nos paramos un poquito a tomar fotos. Les repito, la técnica para pararse, y por eso es que nos tardamos las 3 horas, pero ya vamos, lo hicimos muy bien. Así que bueno, no se termina aún, tenemos que llegar a la orilla donde inició la aventura. Así que vamos. Ahí viene la parte difícil para mí. A ver si puedo. A ver si no me volteo. Estuvo bien. Nada mal. Bandita, antes de despedirnos, quiero aquí agradecer a nuestro amigo Said, que fue el responsable de esta aventura tan chingona. Amigos? Muchas gracias. No me queda más que agradecerles, el que nos hayan acompañado a esta aventura. Aceptaron el reto y vivieron la experiencia. Los invitamos aquí en la Torre Salvavidas del Muelle Público de Puerto Marqués a que vengan también a aprovechar las atracciones turísticas como es el paddleboard, la banana, la moto acuática, el paseo en lancha, el kayak. Los tenemos preparados para ustedes ya para esta temporada. Pues ya escucharon, bandita, y ya saben, no olviden consumir lo local aquí en Acapulquito. Consume local. Pues bandita, ya terminamos con la rutita aquí en la playita de Puerto Marqués. Pues miren, si quieren informes se pueden acercar a esa casetita. Como referencia está la Virgen, no recuerdo cómo se llama, pero acá hay una Virgen. Entran y está el primer muelle de aquí de Puerto Marqués, porque el otro muelle es relativamente nuevo. Así que el primer muelle, el más chido que todos conocen, que viene gente a pescar, está la casetita aquí y pueden pedir información. Nos comenta el amigo Said que, por ejemplo, él por lo regular las rutas hace una a las 8 de la mañana y hace otra a las 10 de la mañana para finalizar temprano, y como les dije casi al principio, pues no haya una marea o una corriente más fuerte y se les dificulte pues llegar de regreso acá a la orilla. Pero también otro dato importante, nos comenta que si quieren ver el amanecer, igual él se adapta al horario, para que vayan a disfrutar el amanecer aquí en la bahía de Puerto Marqués. Tiene un costo, nos dice, ahorita por la temporada de sembrinas, tiene un costo de 250 por persona y puede haber algún descuento para niños. Eso sí, importante. Hasta los 11 años pueden venir niños, de 7 a 11 años más o menos, pero deben de venir con un adulto, porque la verdad sí está bastante pesado remar, entonces considérenlo. Para que vengan niños tiene que ir en la tabla con un adulto. Y importante también mencionarles que el precio normal es de 350 pesos por persona, para que lo consideren. Y pues ya saben, vengan aquí a Acapulquito a consumir lo local. Miren, hace rato estaba muy sola la playa, pues era temprano, pero ahorita
podemos ver que ya hay mucha gente aquí disfrutando de Puerto Marqués. Así que pues bandita, los invito, si son nuevos, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan las próximas aventuras del Johnny Vlogs. Y no olviden dejar su like aquí en este videito, por favor. Así que pues nada, bandita, vamos a disfrutar un poquito más aquí de la playita. Y pues nada, sin más que agregar, bandita, yo soy su amigo el Johnny Vlogs. Nos vemos en un próximo videito, en una nueva aventura. Vámonos, bye.